La historia comienza con Tanjin. Ella trabaja como cajera en una panadería. Al lugar aparece un cliente que no deja de verla, pero que actúa indiferente. Más tarde, cuando ella regresa a casa, nuevamente vemos a este chico, quien en realidad es Yushen, el primer amor de Tanjin. Ellos se separaron hace 7 años, y él no ha podido olvidarla. Tanjin lo invita a pasar, mencionando que dentro también está su esposo. Al escuchar esto, él solo se fue. Tanjin se sentía incómoda, y solo cuando él se alejó, todo regresó a la tranquilidad. Ella tiene un hijo de 6 años, quien tiene una enfermedad cardíaca congénita. Además, su esposo Jun es un hombre que siempre anda borracho, pero felizmente su vecina la apoya cuidando de su pequeño hijo. Por otro lado, Yushen es un cardiólogo muy reconocido. En el hospital donde trabaja, descubre que uno de sus futuros pacientes es Pin, el hijo de Tanjin. Yushen se muestra indiferente y le dice que deben operar pronto a su hijo, ya que su salud podría empeorar. Ella solo se fue sin decir una palabra. Más tarde, Yushen recibe la llamada de su amiga Vicky. Él finge ser su novio para salvarla de unas citas ciegas que su tía organizó. Al día siguiente, ella va al aeropuerto para recoger al director Chen. Por otro lado, Tanjin está en el trabajo, y una señora empieza a tocar los panes sin ninguna precaución. Yulin le pide amablemente que deje de hacerlo, pero la señora se exalta y termina tirando los productos. La señora no quería pagarlo, pero al lugar aparece Chen, y al notar las cámaras de seguridad, rápidamente soluciona el problema. También le pide al gerente que escriba una carta en inglés para informar el incidente. Más tarde, Tanjin va a comer junto a sus compañeros, y el gerente le pide que lo ayude a traducir la carta que hizo. Tanjin nota que la carta no está bien redactada, así que propone otra forma de hacerlo, y el gerente estuvo satisfecho. Cuando ella terminó, no pudo evitar recordar la vez en la que estuvo con Yushen. En el pasado, él confundió al padre de la chica como un acosador, y terminó golpeándolo. Luego se dio cuenta de su error y pidió disculpas. También le entregó a escondidas una nota, en la cual había escrito un correo electrónico, para que así se mantengan en comunicación. Mientras tanto, Chen recibe la carta y quedó impresionado, por lo que quería ascender al gerente como su nuevo asistente, y le pidió a Vicky que se encargue de entrevistarlo. Por otro lado, Jun se metió en problemas y golpeó a uno de sus colegas, luego de que ellos se hayan burlado de él. Tanjin fue informada de la situación y debía hablar con la víctima para encontrar una solución y que su esposo no vaya a la cárcel. Ella llevó frutas al hospital, pero la esposa de la víctima se rehusaba a escucharla y solo se mostró grosera con ella. Además, le exigió dinero a cambio de que no demanden a su esposo. Tanjin salió aturdida, no sabe cómo ganar más dinero, debido a que solo está ahorrando para la operación de su hijo. Cuando fue al ascensor, nuevamente se topó con Yushen. Ninguno dijo una palabra, y cuando él se fue, de pronto ella se desmayó. Entre los recuerdos, Yushen iba a la misma escuela que Tanjin, pero él siempre se metía en problemas con otros chicos, los cuales buscaron a Tanjin para intimidarla. Un maestro lo notó y la salvó, pero el director estaba muy enojado. El director los castigó a pesar de que el chico asumía la responsabilidad de todo. Además, Yushen le dijo que jamás sería indiferente a ella, lo cual ahora es todo lo contrario. Tanjin despierta en la cama del hospital, y la enfermera comenta que se desmayó producto de una hipoglucemia, y que un auxiliar la encontró tirada. De todos modos, ella debía pagar la factura del hospital, pero nota que su teléfono estaba roto, y que no tenía dinero para cancelar la deuda. Tanjin intentó llamar a sus amigos, pero ninguno contestó. Ella se armó de valor y llamó a Yushen. Le rogó para que le preste dinero, pero él solo cortó la llamada. Tanjin insistió una vez más, y le dijo que a cambio de dinero le entregaría los recuerdos que aún mantiene de su relación. Yushen estaba dolido, y vemos que fue él quien cargó a Tanjin hasta emergencias. Él pagó las cuentas y acordaron un lugar para encontrarse. En su mirada no sentía nada más que odio, y se fue sin dejar que ella terminara de hablar. Tanjin se da cuenta que la relación que tuvieron en el pasado está completamente destruida. Vemos que ambos se casaron en Bélgica, y aunque no tuvieron anillos para intercambiar, su amor era más fuerte, y solo bastaba que estén juntos. Cuando Yushen regresó a casa, vio a su padre junto a Vicky. Él estaba demasiado cansado como para explicar la amistad que tiene con la chica, y dejó que su padre malinterpretara su relación. Al mismo tiempo, Tanjin estaba guardando las cosas que entregaría a Yushen. A pesar de los buenos momentos que tuvieron juntos, lo que más le importa ahora es su hijo. Al día siguiente se reúne con él en una cafetería. Yushen le da menos dinero de lo acordado y revisa la caja de recuerdos. Él nota que falta un broche y le pide que se lo entregue.
pero Tanjin comenta que tuvo que venderlo. Ella se quería ir sin recibir el dinero, pero Yushen la detuvo y tiró el sobre de billetes al suelo. En el pasado, ella no recibía ningún regalo caro de su parte. Ahora su dignidad está completamente perdida y se apresura a guardar los billetes. Yushen se muestra decepcionado y al salir del lugar solo tira la caja de recuerdos a la basura, pero no sabía que ella jamás vendió su broche y solo quería mantenerlo a su lado. Luego Tanjin pagó los gastos del hospital y le entregó a la víctima algo de dinero. La esposa aún exigía más dinero, pero Tanjin ya no estaba dispuesta a darlo. Por otro lado, Vicky entrevistó al gerente de la panadería, pero se da cuenta que no es una persona capacitada para el puesto de asistente, por lo que retrasó el proceso de selección. El gerente estaba molesto porque todavía no lo habían llamado y quería desquitarse con alguien. Desafortunadamente, esa persona sería Tanjin. Él reduce su salario debido a que ella llega tarde al trabajo. Además, le pidió el correo y la contraseña de donde envió la carta al director Chen. En un principio, ella no quería dárselo, pero no tuvo otra opción. Mientras tanto, Yushen recuperó la caja de recuerdos de la basura. Más tarde, Tanjin fue invitada a celebrar su cumpleaños. De hecho, ella no quería festejar, ya que el día de su cumpleaños es el mismo que el de Yushen, que de igual forma, él tampoco estaba tan animado. Desde que se separaron, sus vidas prácticamente ya no fueron las mismas. En su auto espera la llegada de Tanjin. Vemos que en el pasado él se esforzó trabajando para regalarle un broche a su enamorada. Al verla ahora con su pequeño hijo solo siente celos. Al día siguiente, el pequeño Pinpin pregunta sobre su padre Jun, a lo que Tanjin le dice una mentira piadosa y le muestra unas semillas en agua, con los cuales asegura que cuando broten, su papá aparecerá. Del mismo modo, vemos que Yushen le enseña a sus pacientes estas semillas y las coloca en agua para que se sientan más tranquilos, asegurando que luego de su operación las semillas brotarían. Tanjin fue quien le enseñó esta técnica. Cuando Yushen se enfermaba solo quería que ella lo cuidara, pero ella debía regresar a casa, por lo que remojó semillas en un frasco diciendo que se volverían a ver cuando éstas brotaran. Sin embargo, a pesar que Yushen en la actualidad lo continúa haciendo, ella jamás regresó. Mientras tanto, la esposa de la víctima se entera que Tanjin tiene un hijo enfermo, y por eso no complicará su situación. Ella se compromete a firmar la carta de reconciliación, así que Jun es liberado, y Tanjin regresa más tranquila a trabajar. Sin embargo, en la panadería hay más problemas. El gerente rastreó las ventas y notó que un pastel no fue cobrado. Lian insistió en que comió ese pastel porque estuvo mal hecho, pero su jefe sabe que miente y lo considera como un robo, por lo que podría ser despedido, de tal forma que ya no podría trabajar en otras pastelerías. Debido a esto, Tanjin asume la culpa, porque sabe que ese pastel lo prepararon para su cumpleaños. Ella se ofrece a pagar por el pastel, pero el gerente no acepta sus disculpas y la despide de inmediato. Tanjin estaba preocupada por su situación económica, pero más tarde se entera que sus amigos renunciaron solo para que ella regrese a trabajar. Tanjin se sentía culpable por sus amigos, pero ellos comentan que están decididos a iniciar su propio negocio, ya que pronto se casarían. Luego Tanjin ve a Jun en un mal estado, no sabe en qué momento él se convirtió así, ya que antes siempre fue muy atento y cuidó de ella cuando estaba embarazada. Sin embargo, ahora solo busca dinero para invertirlo con otros amigos. Tanjin se da cuenta que puede ser una estafa, pero él cree firmemente en eso. De todos modos, ella no le prestará dinero, y vemos que hay un rencor por parte de Jun hacia la familia de Yushen. Por otro lado, hay un nuevo proyecto en el hospital, y quieren seleccionar a Pinpin como un objeto de prueba, a cambio de que todos los gastos sean cubiertos. Pero Yushen se opone a esto, ya que hay demasiados riesgos para la vida del pequeño. Sin embargo, el director no está de acuerdo con él. Más tarde, Yushen va al bar con Vicky. Ella no solo es su mejor amiga, sino que también es su compañera de copas, quien también pasa por una decepción amorosa. Por otro lado, Tanjin fue informada sobre la selección de Pinpin y le enviaron información sobre el proyecto y los factores de riesgo. Ella usa la impresora de su trabajo para descargar el archivo, pero nota un correo donde el gerente la acusó falsamente con los supervisores. El gerente quiere lograr que la despidan, pero ella no es tonta y envió un correo a Chen para explicarle la situación. Chen leyó el correo y se sorprendió tanto que la invitó a su oficina.
para que lea en voz alta un documento en inglés. Chen quedó impresionado con ella y quiere que sea su asistente, pero Tanjin no culminó sus estudios, y aunque es buena en inglés, nadie le dio la oportunidad para trabajar en ello. Ella solo espera que no la despidan de su trabajo, y le pide una oportunidad a Chen. Luego Tanjin se comunica con Yushen, para que le explique los riesgos sobre la cirugía de su hijo. Él habló muy frío y acordaron un día para que vaya a su consultorio. Tanjin estaba a punto de ser despedida por el gerente, ya que mezclaba su vida personal con el trabajo, y su teléfono no paraba de sonar. Sin embargo, Chen apareció y le pidió que conteste el teléfono. Ella lo puso en altavoz solo para que todos se den cuenta que sería entrevistada para ser la nueva asistente. Vicky también quedó impresionada por Tanjin, y por eso la contrataron. Chen la presentó ante sus demás compañeros y ellos no pudieron evitar caer en los chismes. Como Tanjin no culminó sus estudios, piensan que tiene más favoritismo. Por eso, ella le pide a su jefe que no le dé ningún trato especial. Por otro lado, el papá de Yushen no está muy bien de salud, y la relación con su hijo tampoco es agradable. Sin embargo, Yushen se enteró de esto, y trató de acompañar a su papá. Él le ocultó sobre su enfermedad, pero el señor ya sabe lo que tiene, y solo quiere que su hijo viva en paz. Antes se oponía a que estudie medicina, pero ya no puede obligarlo a que se haga cargo de la empresa familiar. Solo le pide que olvide su pasado, y que mejor se concentre en conseguir una futura esposa. Yushen también estaba pensando en dejar atrás el pasado. De repente recibió la llamada de Tanjin. Ambos habían quedado en verse en el hospital, pero él olvidó, así que le envió otra dirección para que se reúnan. Al verla, él recordó aún más su pasado, pero ella solo quiere que le dé detalles de la operación. De pronto apareció Yun. Tanjin le había pedido que la acompañe para enfrentarse a Yushen, así que Yun actuó de forma cariñosa con su esposa, lo cual molestó al chico. Cuando terminó la conversación, rápidamente ella se alejó de Yun. Tanjin comenta que la operación es riesgosa y que no puede prestarle más dinero. Yun encontró el broche de Tanjin y quiere venderlo, pero ella se niega. Sin embargo, se queda dormida en el autobús y su broche ya no estaba. Ella lo buscó desesperadamente, pero no encontró su objeto preciado. Esa noche no pudo dormir bien, y por eso sus ojos estuvieron hinchados. Por otro lado, Yushen ha reflexionado sobre las palabras de su padre, y por eso quiere buscar a una pareja, con la cual pueda superar a su primer amor. La única persona que lo entiende es Vicky, y por eso espera enamorarse de ella. Además sabe que Vicky es una mujer solitaria, que tampoco ha olvidado a su amado, por lo que ambos pueden ayudarse. Vicky estaba indecisa, y le envió un mensaje a Mark, el chico que no ha olvidado, pero este solo le dice que tome su propia decisión. Ella se siente un poco decepcionada y no puede evitar derramar algunas lágrimas. Al día siguiente, Tanjin estaba distraída en el trabajo. Chen lo notó y le pidió que vaya a su oficina, solo para hacerla descansar un rato. Más tarde, Vicky visitó al padre de Yushen. El señor quedó encantado con ella y espera que sea su futura nuera, para que así su hijo salga de las sombras de su ex. Vicky también se entera que la exnovia de Yushen recibió dinero de su padre y que por eso se alejó como si no lo amara. Al día siguiente, ella no deja de verlo y acepta ser su novia, ya que los dos solo necesitan a alguien que los acompañe. Después fueron a su primera cita y al terminar ella le dio un regalo. A cambio quiso el reloj que él siempre lleva consigo. También antes de irse quería un beso de despedida, pero resultó muy incómodo pedirlo. En ese momento recibe la llamada de Tanjin para informarle que el director Chen enfermó y que lo están llevando de emergencia al hospital. Vicky le pidió a Yushen que la lleve y en el hospital se toparon con Tanjin. Ella solo nota el reloj y se pone celosa, pero finge que no le importa, ya que de todos modos nadie sabe de la relación que tuvo con el doctor. Mientras tanto, el director Chen fue operado y Vicky se encargó de cuidarlo toda la noche. Al día siguiente, los colegas visitaron a su jefe y comentaron sobre la relación que tiene Vicky con Yushen. Tanjin se sentía incómoda, pero no dijo ni una palabra. Al mismo tiempo, Yushen se dio cuenta que el jefe de Tanjin parecía algo interesado en ella, y por eso hacía un comentario de que está casada y que tiene un hijo, quizás solo con el fin de hacer que Chen se detenga. Mientras tanto, Vicky estaba distraída y olvidó su reloj en el baño. Tanjin lo encontró y recuerda que ese reloj lo compró en el pasado.
El día en el que él se iría al extranjero, ella también estaba en el aeropuerto, pero no se atrevió a despedirse. Tanjin quiso devolver este reloj a Yushen, pero él enfatiza que ya no le pertenece y que mejor le entregue a Vicky. De todos modos, ella continuó con su trabajo cuidando de su jefe y a la vez enviando correos. Chen se da cuenta que su asistente es una persona ahorrativa, ya que rehúsa una computadora que tendría que ser eliminada. Además le pide que vaya a su departamento a recoger algo de ropa. Al salir se topa con Vicky y ella se ofrece a llevarla. Cuando llegaron al departamento, Vicky nota que Chen aún guarda una foto con ella, lo que nos revela que Mar en realidad es Chen. Sin embargo, ahora está saliendo con Yushen y a la vista de sus demás amigos parecen la pareja perfecta, pero cuando están a solas casi no cruzan palabras. Por otro lado, los amigos de Tanjin aperturaron su negocio. Yulin cuenta que registraron su matrimonio. En ese momento, el ruido de los petardos de repente asustó a Pinpin, y el pequeño tuvo un ataque al corazón. Su situación es complicada, pero Tanjin le ruega a Yushen que lo salve. Estaba a punto de decirle algo más, pero las enfermeras la interrumpieron. Luego el doctor ordenó que Tanjin fuera a verlo. Él se dio cuenta que tiene el pie herido, y por eso aplica hielo sobre él. Además le recomienda que pronto operen a Pinpin, ya que mientras más tiempo pase, peor será la situación. Tanjin aún no tiene dinero suficiente ahorrado, y le pide prestado al doctor, pero él ya no está dispuesto a darle nada. Sin embargo, Chen se entera que su asistente necesita dinero, y sin decirle nada cubre los gastos del hospital. Tanjin le agradece y en ese momento aparece Yushen. Él nota que Chen puso su mano sobre el hombro de la chica, y al mismo tiempo Vicky también lo nota, a lo que ella asume que Tanjin es la mujer a la que Yushen no ha podido olvidar. Ella se siente incómoda ya que antes al menos podía hablar con su amigo, pero ahora parecen dos completos extraños. Por otro lado, Tanjin va a reencontrarse con sus compañeros de la escuela. En la reunión también está Yushen, y él se emborracha luego de que sus compañeros le recuerdan que hacía una bonita pareja con ella. Cuando todos se fueron, ella se acercó para darle una botella de agua. Tanjin lo acompañó a casa y no pudo evitar recostarse sobre él. Luego regresó al hospital y cuidó de su hijo. Yushen sintió el cariño de Tanjin el día anterior y quería hablar sobre ello, pero Tanjin rápidamente cambió de tema. Por otro lado, al hospital llega un niño accidentado, el cual debe ser operado de emergencia. El caso estaba a la expectativa de todos, y el papá de Yushen lo escucha en las noticias. El señor Don Yuan se ofrece a pagar los gastos del hospital. Luego nos enteramos que Yushen no es hijo único, sino que tiene un hermano 3 años mayor que él, pero que no lo conoció en el pasado. Por otro lado, Jun exige ver al señor Don Yuan, porque quiere que le pague una indemnización. Todavía no se sabe el motivo, pero los guardias de seguridad lo detienen. Mientras tanto, Tanjin está muy preocupada, teme perder a su hijo en la cirugía. Chen lo nota y cuenta la historia de su mamá. De pequeño, él siempre enfermaba, y su mamá era la única que lo cuidaba. En parte por ese motivo, está al pendiente de lo que sucede a Tanjin. Por la noche, ella tiene pesadillas con la muerte de su hijo, y al despertar lo único que puede hacer es intentar huir con él. El pequeño despertó en el ascensor y susurró a su mamá que sí quería operarse. Tanjin regresó a su hijo a la cama del hospital y luego se encerró en el baño. Tantos son los sentimientos de una madre angustiada, que no pudo evitar llorar. Yushen escuchó a alguien sollozar y se quedó esperando fuera del baño para confirmar sus sospechas, y efectivamente la vio salir. Hace años él le había prometido a su suegro que jamás la haría llorar, y por eso ahora trata de tranquilizarla, diciéndole que la operación no es tan riesgosa. Después de varios días, Jun recién se entera que su hijo está en el hospital, por lo que se emborracha y aparece frente a Tanjin para llevárselo. Él no quiere que Pinpin sea parte de un experimento. Jun no estaba tranquilo y se puso a discutir. Tanjin intentó calmarlo, pero solo recibió un golpe. Yushen lo presenció todo y también terminó golpeándolo. El director del hospital estaba enojado de que Jun haya causado un alboroto y por eso tomó medidas legales. Además, no estaba tan dispuesto a continuar con la operación de Pinpin. Jun podría estar más tiempo encerrado en la comisaría. Todo depende de la voluntad de Yushen. Por eso Tanjin va directamente a disculparse en nombre de su esposo. Yushen se da cuenta que ella jamás iría a él sin un motivo,
y la llevó a verse a un espejo. Él no puede evitar sentirse mal por ella. La añoranza intensificó la escena y los recuerdos regresaron a su mente. Tanjin se acercó a besarlo y Yusheng no pudo contenerse, por lo que ambos se besaron apasionadamente. Mientras tanto, Vicky apareció en el departamento y al ver la ropa tirada comprendió que estaba sobrando y por eso se fue. Yusheng notó las llamadas perdidas de Vicky y luego ella regresó para terminar con la falsa relación que tienen. De repente empezó a llover y Pinpin se preocupó por su mamá, pensando de que estaba bajo la lluvia sin un paraguas. Mientras tanto, Tanjin fue a recoger a Yun. Él sabe que actuó mal y por eso se disculpa con ella. De todos modos, lo único que le preocupa es el bienestar de su hijo. Tanjin le pide que se disculpe con Yusheng, y aunque Yun no quiere, debe hacerlo. Él se arrodilló ante su rival para disculparse, y luego se acercó para amenazarlo en secreto por la vida de su hijo. Al día siguiente, Yulin llevó a Pinpin al patio de juegos. En el lugar estaba el señor Don Yuan. Él estaba repartiendo juguetes para los niños, y le llamó la atención que Pinpin no estuviera animado. El señor se acercó al pequeño para darle un juguete, pero él no lo recibió, ya que aprendió de su mamá a no aceptar nada de los demás. Don Yuan también quería tocar la cabeza del niño, pero él solo lo esquivó. Este movimiento le hizo recordar a su hijo Yusheng. Luego Yulin aprovechó el momento para contarle al señor sobre la enfermedad de Pinpin y le pidió que done algo de dinero. Al mismo tiempo, Tanjin ve que su hijo está al lado del señor Don Yuan. Ella estaba molesta y le quitó el juguete a su hijo. Además, se sentía enferma y fue a emergencias para que la atiendan. Yusheng la vio y la acompañó a casa. Él le pregunta el motivo por el cual terminó la relación hace 7 años. Los ojos de Tanjin estaban llenos de lágrimas y sin mirarlo le dijo que lo odiaba. Él la bajó de su auto y aunque se alejó, luego regresó para acompañarla. Tanto es su amor por ella que no le gusta verla así. Tanjin se quedó dormida recostada sobre él y por eso Yusheng la llevó a un hotel. Él se acercó a ella para comprobar si aún tenía fiebre, pero cuando quiso alejarse, ella lo detuvo y lo besó. Pero ella reaccionó y para lastimarlo le dijo que ambos tienen necesidades. Él no podía creerlo y se alejó rápidamente con lágrimas en los ojos. Al salir de la habitación notó que su mano estaba herida. Hace 7 años Tanjin terminó su relación con Yusheng. Ella le dijo que no lo amaba y solo estaba con él por el dinero de su padre. El señor le había dado 5 millones y por eso ya no lo necesitaba. Yusheng la abrazó para que no se aleje, pero sus esfuerzos eran en vano. Yusheng regresa a la habitación del hotel. Él está dispuesto a cubrir los gastos de la operación siempre y cuando ella se divorcie con Yun. Tanjin no quería dinero y le prometió que se divorciaría siempre y cuando él salve a su hijo. De hecho, ella solo mintió, ya que jamás estuvo casada con Yun. Por otro lado, debido a que Yusheng se lastimó la mano, el director está furioso y tomará a su cargo todas las operaciones del chico. Tanjin debe cubrir los gastos del pequeño, pero Chen se ofrece a pagar por ella. Cuando estaban yendo a pagar, se toparon con Yusheng. El doctor también quería cubrir los gastos, pero Tanjin descubre que Don Yuan canceló su deuda. Ella está molesta y no quiere las limosnas del señor. Don Yuan empezó a sospechar y pidió al director del hospital que haga una prueba de ADN a Pinpin. Yusheng fue directamente a Yun para pedirle que se divorcie de Tanjin. El doctor pagó las deudas de Yun y le preguntó cuánto quería por dejarla. Yun le pidió 5 millones, pero el doctor no tiene esa cantidad, así que Yun solo le dijo que le pregunte a su padre. El doctor sospecha que su padre tiene algo que ver con el pasado de Yun, y por eso va directamente a preguntarle, pero Don Yuan solo menciona que Tanjin se involucró con una persona mala. Supuestamente, él pagó una indemnización a Yun por haberse accidentado en el trabajo, así que Yusheng no debería meterse en esos asuntos. Por otro lado, Yun fue a visitar a su hijo y le pidió que no crea en los malos comentarios sobre él y que solo haga caso a lo que le diga su mamá. Tanjin fue a visitar la tumba de su padre. Vemos que en el pasado el señor recibió una llamada, pero jamás regresó a casa. Mientras tanto, Yusheng celebra el nacimiento del hijo de su colega y este comenta que su hijo es muy similar a él. Yusheng cae en cuenta y sospecha que Pinpin podría ser su hijo, por lo que corrió a verlo. Mientras tanto, Don Yuan confirmó que Pinpin es su nieto. Él está sorprendido y lloró de alegría. Ahora que tiene un nieto, hará lo posible para que nada le falte. Mientras tanto, Yusheng también esperó a Tanjin para confirmar sus sospechas,
y cuando ella apareció le dijo que sí. Él quiere saber el motivo por el cual le ocultó la verdad, pero Tanjin no quiere explicarle. Solo le dice que le pregunte a Don Yuan lo que sucedió hace 7 años. Yushen fue a confrontar a su padre, pero el señor se alteró y le dice que jamás hizo algo ilegal. Además, lo echó de la habitación. Después de todo, la salud de su padre no estaba bien, y por eso Yushen no indagó más. Tanjin se entera que Don Yuan quiere cambiar a Pinpin a una sala VIP. Ella se niega a hacerlo y enfrenta al señor. Le advierte que se mantenga alejada de ellos, ya que jamás los necesitó. Vemos que en el pasado Tanjin buscó al señor Don Yuan para que solucione el accidente de construcción donde murieron varias personas. Inesperadamente Don Yuan le ofreció 5 millones para que termine su relación con su hijo y que viva mejor. El señor no quería que Tanjin arrastrara a Yushen, ya que él solo quería estudiar medicina para curar la enfermedad del papá de la chica. Al principio Tanjin rechazó el dinero, pero su padre tenía bastante responsabilidad sobre el accidente, y por eso debía compensar a los familiares de las víctimas. Su padre también falleció, y ella no tuvo otra opción que tomar el dinero. En ese entonces Jun era el aprendiz del papá de la chica, y por eso prometió cuidarla, más aún al saber que estaba embarazada. Jamás le pidió algo a cambio, y también cuidó de su hijo. Yushen se da cuenta que Tanjin fue obligada a mentir que no lo amó y por eso la busca borracho. Él se desploma en el suelo llorando y le pregunta por qué no le dijo la verdad. Pero Tanjin no dijo nada y solo lo abrazó. Al día siguiente, él despertó en esta casa y vio cómo Tanjin estaba preparando el desayuno. Incontables veces él se imaginó estar en una situación similar, y luego de comer quiso darle las llaves de su departamento, para que así ella descanse antes de ir al hospital. Sin embargo, ella no tuvo la intención de tomarlo, por lo que él solo lo dejó en la mesa. Yushen quiere empezar de nuevo, pero tampoco la presionará. Mientras tanto, Don Yuan se entera que Jun y Tanjin no están casados, y que a la vista de los demás su relación siempre fue buena. El señor quiere tener la custodia de Pinpin, y por eso busca pruebas para vencer a Tanjin. Por otro lado, Yushen busca información sobre el papá de Tanjin. Además quiere acercarse a su hijo, pero para el pequeño el único papá que conoce es Jun, lo cual hace sentir mal al doctor. Más tarde, al regresar a casa se encuentra con Tanjin. Ella compró unas cosas para cocinar, y así como antes, ambos se pusieron a preparar la comida. Luego llevaron un tupper para Pinpin, y Yushen se sintió conmovido. Por otro lado, Chen y Vicky tuvieron un acercamiento. Ellos fueron a una reunión, y Chen no dejaba de hablar con una chica. Vicky no apartaba su mirada y luego ambos se encontraron para besarse, sin que los demás lo noten. Tanjin fue a casa de Yushen para descansar. Vicky apareció y ambas quedaron sorprendidas. De todos modos, Vicky no guardaba ningún rencor, pero le pidió a Tanjin que no se lastimen otra vez. Luego dejó las llaves y se fue. Mientras tanto, Yushen descubre que hace 7 años la prensa no investigó sobre el accidente de construcción, y de frente apuntaron toda la responsabilidad al papá de Tanjin, por lo que se da cuenta que ella tuvo una vida difícil. Yushen había comprado unos zapatos para ella, los cuales eran del mismo estilo que le gustaba. Aunque eso no había cambiado, sus pies se volvieron más grandes, lo que significa que nada volverá a ser como antes, por eso ella devuelve los zapatos. Además, luego se enteran que Don Yuan planea pelear por la custodia de Pinpin. Por eso busca a Yushen para que la ayude, pero el doctor estaba hablando con sus colegas sobre su hijo. Ella malinterpretó todo y buscó la ayuda de su jefe. Chen sabe que Don Yuan no se detendrá, y por eso Tanjin debe ser aún más fuerte. De pronto, ella recibe la llamada de un agente inmobiliario. Yushen quería transferirle su departamento, pero ella nuevamente lo malinterpretó y se negó rotundamente. Más tarde se reunió con Yushen para cenar. Ella no puede seguir con esa relación y comenta que son hijos de enemigos, pero él lo niega y comenta que deben verse como los padres de un niño. Al escuchar esto, ella no se conmovió, sino que estaba más preocupada de que le arrebaten a su hijo. Don Yuan se ganó poco a poco el cariño de Pinpin, lo cual molestó a Jun y empezaron a discutir. Aunque el niño tenía los oídos tapados, todo este problema ocasionó que el pequeño tenga otro ataque al corazón. Afortunadamente no era muy grave y su condición estaba estable. Yushen intenta tranquilizar a Tanjin y le dice que en 3 o 4 meses podrían operarlo. Sin embargo, quien estará a cargo de la cirugía será el director, porque sus sentimientos pueden alterarse durante la cirugía. Luego Tanjin se reúne con Jun
Ella se siente muy agradecida con él y le promete que no cambiará el apellido del pequeño, por eso le pide que no vuelva a afectar la salud de su hijo. Por otro lado, los colegas de Vicky rumorean de que ella perdió un buen partido como el doctor. Chen escuchó esto y reveló a todos que es el nuevo novio de la chica. Vicky estaba muy feliz por esto y aún más cuando el director le dio las llaves de su casa, lo cual demuestra que su relación iba más allá. Mientras tanto, Yushen toma la iniciativa de acercarse a su hijo. El doctor le muestra un collar de hilo que Tanjin hizo para él. El pequeño se da cuenta que Yushen es una persona importante para su mamá, y por eso aceptó conocerlo. Yushen solo anhela cuidar de su hijo y de su amada. Por eso le volvió a enviar más zapatos. Esta vez fueron todos de diferentes tamaños, para que ella entienda que no está dispuesto a abandonarla. Por otro lado, la panadería de Yulin cada vez iba mejorando, y los clientes hacían largas colas para adquirir sus productos. Pero esto generó la envidia de los demás propietarios. Una señora comenzó a discutir con Yulin. Tanjin se paró delante de su amiga embarazada, para que así no la lastimen, pero de repente la otra señora cayó al suelo. Inmediatamente los familiares de la señora acusaron a Tanjin de agredirla, y la chica fue arrestada. Yushen le pidió ayuda a su padre, y aunque al señor no le agrada a Tanjin, no quiere que su nieto se vea afectado y por eso llama a un abogado. El pequeño pensó que su mamá estaba en un viaje de negocios, pero luego escucha que ella está en la cárcel. Pin estaba tan asustado que inmediatamente sufrió de otro ataque. El pequeño debe ser operado de emergencia, y por eso necesitan la autorización de su mamá. El abogado le pide que firme un acuerdo de transición para que la familia de Yushen se haga cargo de la operación. Esto podría conllevar a que en un futuro la amenacen con la custodia, pero estando encerrada no tenía otra opción. Al poco tiempo, Tanjin logra ser liberada e inmediatamente busca a su hijo. Por ahora no se opone que el abuelo se preocupe por su nieto, y acepta transferir al niño a una sala VIP. Esa noche Yushen le pidió otra oportunidad a Tanjin, pero ella no dijo nada y solo regresó a la habitación. Él se alejó, pero aún esperaba que ella fuera detrás de él. Al mismo tiempo Tanjin no se atrevía a verlo. Su relación se volvió extraña, y por culpa de sus padres no pudieron seguir siendo felices. Don Yuan se había ganado a Pin, y él se sentía a gusto con el abuelo. Poco a poco su recuperación fue exitosa, y pronto sería dado de alta en el hospital. De repente, un colega de Yushen aparece para pedirle que participe en un partido de fútbol. En un inicio, el doctor no quería aceptar, pero nota la ilusión de su hijo y no pudo negarse. Era la primera vez que Pin podía asistir a ese tipo de eventos. Debido a su enfermedad no iba ni siquiera a la escuela, y por eso ahora está muy feliz. Mientras el doctor jugaba, el pequeño lo alentó hasta que se quedó dormido. De regreso al hospital, el doctor cargó a su hijo en la espalda, y le comentó a Tanjin que su casa está lista para que se muden. Ella no respondió nada, pero al día siguiente se llevó a su hijo sin despedirse. Yushen la buscó, pero no encontró noticias. Don Yuan también estaba molesto, y envió a sus empleados a buscarlos. Cuando encontraron la dirección, Yushen fue a buscarla, pero Tanjin no permitirá que le arrebaten a su hijo. Yushen buscó a su padre para detenerlo, pero logra escuchar que demandarán a Tanjin. El doctor no quiere más enfrentamientos, y se opone a pelear con ella, pero Don Yuan ni siquiera lo necesita. Él está seguro que puede manejar a Tanjin y que ganará la custodia. Sin embargo, Tanjin se ve en una situación más desfavorable, ya que su jefe renunció a la empresa, ella también fue despedida. La abogada de Tanjin se enteró que Yushen estuvo yendo a terapia en el extranjero, y quiere usarlo como evidencia para aludir que el doctor tiene una enfermedad mental. Tanjin no quiere lastimar a Yushen, y por eso se niega a hacerlo. Al mismo tiempo, en el hospital acusaron a Yushen de aceptar sobornos del proyecto de válvulas. El director sabe que su aprendiz jamás haría algo así, pero de todos modos no puede evitar que lo investiguen. Más tarde, Yushen le pidió a su colega que lo acompañe a monitorear la salud de Pin. El colega revisó al pequeño y este preguntó por Yushen. El colega no sabía qué decirle, pero Yushen estaba esperándolo abajo. Al saber que su hijo lo extraña, se sintió conmovido, y cuando regresó a casa notó el anillo que compró para Tanjin en el pasado. Yushen regresa a trabajar, pero en el hospital ya recorren los rumores de que fue sobornado, por lo que decide suspender su trabajo hasta que terminen las investigaciones.
Por otro lado, Tanjin se reúne con Don Yuan y sus abogados para debatir sobre la custodia de Pinpin. El señor exige que se cambie el apellido del niño para que pueda recibir su herencia. La abogada le pide a Tanjin que no diga nada, y enseguida le pide al abuelo el 5% de sus acciones para demostrar su palabra. El abuelo no tenía problemas con eso, pero Tanjin no quería su dinero, y por eso se rehusó a aceptarlo. Yushen no soportaba la situación, y por eso menciona que se casen. Solo así ambos tendrían la custodia compartida. En ese momento aparece Yun. Él sostiene el retrato del papá de Tanjin y anuncia que Don Yuan fue el culpable de su muerte. El abuelo no toleró esto, y el ambiente se tornó en puras discusiones. De repente le informan a Tanjin que su hijo desapareció. Todos estaban angustiados y salieron a buscarlo. El pequeño estaba en un campo de fútbol, y cuando lo llevaron a casa, Yushen le entregó a Tanjin el anillo que siempre guardó. Él quiere casarse para así protegerlos, pero ella no respondió nada. Cuando Yushen estaba en su auto, recibió la llamada de su amigo. Inesperadamente tuvo un accidente. Las heridas no fueron muy graves, pero él perdió los recuerdos de los últimos 7 años. Solo recuerda el hecho de que está enamorado de Tanjin y que pronto irán a Bélgica a estudiar. Los doctores informan que se trata de regresión psicológica, y es que en los últimos años Yushen no la pasó nada bien. Él sufrió de depresión después de que Tanjin le dijera que no lo amaba. Vicky y su novio visitaron a Yushen, pero él no los reconoció. Don Yuan les explicó lo sucedido y le pidió a Chen que cuide de Vicky, ya que tiene la suerte de estar con una mujer como ella. Luego Vicky le propuso a su novio para que se casen, pero como él no respondió nada, ella se sintió avergonzada, así que solo mintió que era una broma. Por otro lado, Yushen se instala en casa junto a su padre, pero no deja de enviarle mensajes a Tanjin, lo cual le resulta incómodo. Ella buscó información para saber cómo ayudarlo, ya que de cierta forma es la única que puede hacerlo. Don Yuan le ruega que coopere con los doctores y ella aceptó sin dudarlo. Yushen quiere regresar a la ciudad en donde conoció a Tanjin, así que ambos regresaron a su antigua escuela, pero el guardia de seguridad no los dejó entrar. Ellos se escabulleron y treparon los muros. Yushen no pudo evitar jugar fútbol, y pronto descubre que su compañero ahora es un maestro. El chico no comprende por qué Yushen actúa como un joven, pero Tanjin le explica la razón. Por otro lado, Chen se reúne con Yun, ya que busca información sobre el accidente del papá de Tanjin, para que así pueda apoderarse de la empresa de Don Yuan. Mientras tanto, Tanjin está en otra ciudad, y Yun aprovecha en pasar más tiempo con su hijo. Yushen tiene pesadillas en donde Tanjin lo abandona. Él despierta muy asustado y ella lo abraza. Durante su paseo recorren los lugares a los que solían ir juntos. Un día presenciaron un infarto. Yushen rápidamente hizo primeros auxilios y comentó que es doctor, pero pronto se corrigió y mencionó que era solo un estudiante de medicina. Yushen también quiere presentar a su novia frente a su padre. Don Yuan espera que su hijo esté tranquilo, y por eso finge que conoce a Tanjin por primera vez. Al día siguiente, Yushen recibe la llamada de su amigo y le informa sobre la muerte del papá de Tanjin. El chico empezó a sentirse mal, y enseguida fue a ver a su psiquiatra. Luego se encerró en su habitación y no quería ver a nadie. El doctor informa que Yushen está empeorando y cada vez perderá más sus recuerdos. La mejor manera de estimular sus recuerdos es que enfrente su temor más grande, pero Don Yuan teme que de esa forma su hijo pueda colapsar, por lo que no permite que Tanjin intervenga. El señor prefiere que su hijo viva en el pasado, antes de perderlo completamente. Sin embargo, Yushen continúa encerrado en la habitación y no tiene ni ganas de comer. Tanjin no soporta esta situación y por eso le envía un mensaje para que se reúnan. Era el día perfecto porque estaba lloviendo, justo como el día en que terminó su relación. Por eso una vez más le dice a Yushen que quiere romper. Él no puede aceptar eso, pero ella menciona que debido a la enemistad de sus padres su relación no puede continuar. Yushen le pregunta si lo amó alguna vez, a lo que ella responde que nunca dejó de hacerlo. Los dos se abrazaron bajo la lluvia, y después de la estimulación el chico se recuperó rápidamente. Don Yuan estaba muy feliz por su hijo, y le pidió a Tanjin que vayan a comer juntos con su nieto. Por un momento pudieron pasar una tarde familiar. Don Yuan también confiesa que antes no le agradó Tanjin,
pero ahora no interferirá. Sin embargo, para Tanjin no es tan fácil perdonarlo, por todo el daño que causó. Luego Don Yuan entregó el 5% de las acciones de su empresa para su nieto. Esa noche, Yu Shen decidió ir a la empresa de su padre para aprender el negocio familiar. Después buscó escuelas para su hijo y los mostró a Tanjin. Al mismo tiempo, Yun estaba observándolos y no se atrevió a pasar a saludar. Solo se alejó dejando a la familia de 3. Pin era el más feliz teniendo a su mamá y a Yu Shen a su lado. Un día, mientras estaba jugando con el doctor, el pequeño lo llama papá, lo cual lo hace muy feliz. Por otro lado, la salud de Don Yuan está cada vez peor y no le queda mucho tiempo de vida. El doctor quiere continuar con el tratamiento, pero el abuelo prefiere vivir con un poco de dignidad. El doctor informa a Yu Shen sobre la situación para que así pueda cuidar mejor de su padre. Más tarde, Don Yuan le explica a su hijo los problemas dentro de la empresa, así que no será tan fácil que él maneje la presidencia. Chen propuso que se casen y ella estaba muy feliz, pero también espera que pueda contarle sus secretos y sus preocupaciones, para que así puedan superarlos juntos. Al día siguiente, Yu Shen asume su cargo dentro de la empresa familiar, y con la ayuda del secretario Chuan conoce a los directivos de la empresa, pero a ellos no les agrada que alguien nuevo en el rubro maneje los negocios. Yu Shen descubre que hay demasiados problemas financieros y debe encontrar una forma de resolverlo antes de que entren en una crisis. Mientras tanto, Yun regresa a casa de Tanjin y prepara la comida. Aunque resultó salado, ella siempre se muestra amable y cocinó algo mejor. De todos modos, él no se queda mucho tiempo, y es que solo regresó para informar que se mudará. Tanjin se siente triste, ya que a pesar de todo, él siempre fue un buen amigo, y por eso le dice que no cambiará la cerradura, por si algún día decide regresar. Yun y Chen están cooperando para encontrar a un sujeto, que podría tener información sobre la muerte del papá de Tanjin. Por otro lado, Don Yuan visita a su nieto, y mientras están jugando, el señor se siente mal. Tanjin lo auxilia e inmediatamente lo lleva al hospital. Yu Shen está triste porque su padre quedó en coma y ahora debe estar más pendiente de la empresa familiar. Él no sabe mucho de finanzas y con el secretario Chuan buscan prestamistas, pero todos le cierran las puertas debido a la demanda que enfrenta la empresa. Por eso Vicky recomienda que Chen ayude a su amigo, y su incorporación dentro de la empresa fue muy estratégico. Después de varios días encontraron una solución efectiva, pero Chen recomienda que Yu Shen se enfrente a los directivos, ya que al parecer alguien dentro de la empresa está haciendo una mala jugada, y de hecho el secretario Chuan se opone ante las propuestas de Yu Shen. Además descubren que el secretario estuvo malversando los fondos. Sin embargo, él se lavó las manos y culpó de todo a Don Yuan. El abuelo aún está inconsciente y por eso no puede defenderse, pero Yu Shen no permitirá que el secretario se beneficie más. Por eso lo desplaza de su cargo y lo transfiere a otro departamento. Por otro lado, Yun busca al jefe Lei, pero se entera que está muerto. Él sigue buscando pistas y mientras compra un juguete para Pin, a lo lejos reconoce al jefe Lei. Yun lo persigue hasta su casa y lo noquea. Él quiere obligarlo a que confiese quién está detrás del accidente de hace 7 años. Yun lo amenaza y solo así está dispuesto a hablar. Mientras tanto, Chen sugiere que vendan algunas de las acciones a empresas inversoras. Yu Shen acepta y firma un contrato con otra empresa, pero lo que no esperaba era que Chen lo traicione, ya que dicha empresa le pertenece a él. Chen por su parte no se mostró temeroso y enfrentó la situación. Yu Shen le pregunta si utilizó a Vicky para conseguir su objetivo, pero él lo negó. Al mismo tiempo, ella estaba escuchando la conversación. Poco tiempo después llega el día de su boda, y todo se llevó a cabo como esperaban. Vicky aceptó ser su esposa y todos estaban felices. Yun regresa a casa para ver a su hijo, pero como no lo encuentra, deja un juguete que compró para que lo entreguen. Lamentablemente, mientras Yun estaba en la carretera, un auto lo embistió y perdió la vida. En el pasado, Yun inmediatamente se enamoró de Tanjin, y aunque sus sentimientos no fueron correspondidos, jamás la dejó de lado. Tanjin está demasiado triste, y Yu Shen la ayuda con el funeral. Esta terrible noticia no le cuentan a Pin, ya que su corazón no podría soportarlo. Además, Tanjin se entera que Yun estaba trabajando con Chen, y por eso se reúne con él. Chen menciona que alguien está detrás de su muerte,
y que probablemente el único culpable sea Don Yuan. Chen tiene un odio hacia el abuelo y por eso quiere aliarse con Tanjin para destruirlo. Yushen también sospecha del accidente de Yun y le dice a Tanjin que llegará hasta el fondo del asunto, pero ella prefiere separarse y que le dé un poco más de espacio. Él acepta esta decisión y va a la estación de policía a informar sobre el accidente. Le entregó al oficial información sobre los accionistas de su empresa, porque tal vez uno de ellos está detrás de todo. Por otro lado, habrá una junta de accionistas, y el director financiero le dice a Yushen que su padre hizo un plan de contingencia, con el cual se debe recomprar acciones para que así la presidencia de la empresa se mantenga en su familia, pero Yushen no quiere firmar nada. Luego en la reunión, Chen esperaba que Tanjin le entregue el 5% de las acciones de Pinpin, para así tener mayor autoridad y asumir la presidencia, pero ella no podía dar algo que no le corresponde, así que apoyó a Yushen. De todos modos, el secretario Chuan le dio sus acciones a Chen, aludiendo que este último también es el hijo de Don Yuan. Al final, Chen tiene la mayor cantidad de acciones, y por eso toma el cargo de la presidencia. El secretario Chuan tenía un acuerdo con Chen, pero él no cumplió con su palabra, y dejó de lado al secretario. Por otro lado, el abuelo Don Yuan despertó, y su nieto estaba a su lado cuidándolo. Don Yuan no esperaba que su hijo Yushen se rinda tan fácilmente con la empresa, pero de todos modos aún pertenecía a su familia. Aunque Chen no quiere saber nada de su padre, Don Yuan espera que su otro hijo viva tranquilo. Él se disculpa con Chen por sus errores del pasado, por haberlo abandonado y solo le pide que no culpe de nada a su hermano. Pero Chen no se atreve a ver a su padre, y por eso se aleja decepcionado. Mientras tanto, Pinpin extraña mucho a su papá, y al ver la moto de Yun corre a preguntar por él. El repartidor habló sobre la muerte del chico, y esto generó que Pinpin no lo resista. El pequeño empezó a sentirse mal, e inmediatamente lo llevaron al hospital. Tuvieron que operarlo de emergencia y solo debían esperar a que despierte. Todos estaban angustiados por el pequeño. Y Don Yuan regresó a casa, no podía dejar de ver la foto con su nieto. De repente, Pinpin recuperó la conciencia, y Yushen llamó a su papá para contarle las buenas noticias, pero lamentablemente el señor perdió la vida. Pinpin quería ver a su papá y a su abuelo, y Tanjin no sabía cómo explicarle lo sucedido, pero el pequeño ya sabía que su abuelo se fue a un lugar lejano. Anteriormente Don Yuan le dijo esto a su nieto para no preocuparlo. Por otro lado, Yushen organizó un evento conmemorativo para su padre. Como Pinpin no podía asistir, grabó un mensaje en su peluche. Tanjin reprodujo la despedida que grabó para su abuelo. Cuando finalizó la grabación, de repente se escuchó la conversación de Yun con el jefe Lei. Resulta que el secretario Chuan estuvo detrás del accidente de la construcción. Además se enteran que Don Yuan entregó dinero para compensarlos, pero el secretario lo malversó. Al mismo tiempo en la comisaría escuchan que Yun habló con el secretario antes de su accidente, pues resulta que el secretario citó a Yun solo para silenciarlo. Los policías finalmente arrestan al secretario y este es condenado. Mientras tanto, Vicky decide irse al extranjero. Ella sabe que de cierta forma Chen la usó hasta llegar a la empresa de Don Yuan, por lo que devolvió su anillo y se despidió de él. Por su venganza, Chen se quedó solo. Como los malentendidos se resolvieron, Tanjin estaba más tranquila y fue a visitar la tumba de sus padres y a Yun. Además, su relación con Yushen poco a poco fue mejorando, y por eso se muda con su hijo al departamento del chico. Yushen no podía creer que su sueño se volvió realidad, en donde siempre pensó que estarían juntos los tres. Y con esta dulce escena terminamos el drama. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.